Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí como iglesia, como familia en Cristo, como pueblo del Señor. Y aquellos que nos visitan por primera, por segunda vez, qué bueno que están con nosotros. Este estudio bíblico es de hoy, viernes 27 de marzo del 2020, aquí en la Iglesia Bautista Emanuel. Nos gozamos en el Señor por su misericordia y su bondad que nos permite estar hoy aquí. Y nos gozamos que nos permita escudriñar su palabra como iglesia, todos juntos. Mis hermanos, amigos, hagamos oración. Padre y Señor nuestro, gracias te damos porque nos permites como iglesia todavía estar en las actividades que son propias del estudio de tu palabra, de la oración a tu nombre, de la predicación de tu palabra. Te damos gracias por esta misericordia y te rogamos por aquellas iglesias que no tienen esta oportunidad, que les bendigas y les guardes, y por aquellas iglesias que tienen la bendición de poder continuar con actividades por medio de la internet, por medio de las redes sociales. Te rogamos que les bendigas y te rogamos que tu palabra sea de bendición para aquellos necesitados que están en todo el mundo. Te rogamos por nuestro pueblo, Señor, y aprovechamos el momento para rogarte por nuestro hermano Daniel Gil, que sigue hospitalizado y está, Padre Señor nuestro, necesitando de la salud que su cuerpo ahorita está luchando por ella. Te rogamos por él, por las instalaciones en las que se encuentra, que tú le cuides y Padre Señor nuestro, le ayudes a salir adelante de la enfermedad, que dé sabiduría a los doctores y sobre todo que dé la posibilidad al sistema médico en el que está de atenderlo como es debido. Igualmente, Padre Señor nuestro, te rogamos por la familia de nuestros hermanos Altiel. Tú sabes, Padre Señor nuestro, sus necesidades y tú sabes todo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Rogándote, Padre Señor nuestro, igualmente por las demás necesidades y peticiones de nuestra iglesia e igualmente de aquellos que no son de nuestra iglesia. Pidiéndole a nuestros hermanos que ellos mismos también sigan en oración continua a ti. Te damos gracias por esta noche, tarde que nos permites estar aquí en tu templo. Y te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar el himno 232. Pastoreanos, Jesús amante. Qué bonito es cantar a nuestro Dios y saber que Él está al tanto de todo lo que nos sucede y saber que todavía es nuestro pastor amante. Mis hermanos, ahora cantemos el coro 88, Oh amor de Dios, coro 88. Oh amor de Dios, soy
los cantos a nuestro Padre y amén, porque es lo que va a durar. Esto que estamos viviendo y nosotros mismos no vamos a durar para siempre en esta carne, pero tenemos la promesa de que un día vamos a estar con Él, como Él lo prometió. Mis hermanos, amigos, este día iniciamos los estudios de Apocalipsis con nuestro hermano pastor Héctor David Rodríguez, y para iniciar vamos a leer en nuestras Biblias Apocalipsis 1, y vamos a leer juntos del 1 al 8. Apocalipsis o revelaciones. Amén. Leeremos la palabra de nuestro Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 17 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, amigos, nada más 2 aclaraciones. Estudiar Apocalipsis lo escogimos antes de los tiempos actuales. El hermano en los estudios bíblicos nos preguntó con qué libro queríamos continuar, y fue inquietud de los hermanos que asistimos al culto de estudio bíblico, ¿verdad? Estudiar Apocalipsis. La otra, mis hermanos, mis amigos, es que este libro de la Biblia empieza con una bendición y termina con una bendición. Somos benditos cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar con el estudio bíblico, cantemos, mis hermanos, en momentos así. Corito 49, en momentos así. Porque en momentos así es bueno recordar que tenemos un Dios poderoso y un Dios para el que todo esto ya ha estado escrito. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto
canto a Cristo en momentos así. Levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Dios, mi Señor. Amén. Continuemos con el estudio de la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano pastor Héctor David Rodríguez. Gracias hermano Rubén. ¿Cómo están? ¿Están viendo esta audición? Es una bendición que haya hermanos que dediquen su tiempo en esta hora crítica para que pasemos el culto a través de estos medios electrónicos. Y como ustedes pidieron, después de haber terminado las cartas del apóstol Pedro, que viéramos el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es difícil, pero al mismo tiempo no es difícil cuando lo vemos con los ojos espirituales, cuando lo estudiamos a conciencia. El Apocalipsis ha sido motivo de conflictos teológicos, de diferencias teológicas. Ha sido motivo de controversias el Apocalipsis. Y estas discrepancias han sido precisamente por las muchas imágenes, visiones, números y elementos simbólicos que vemos a través de los 22 capítulos. Esto es lo que lo hace muy singular, muy particular al Apocalipsis, y a la vez ha suscitado malas interpretaciones, otras buenas interpretaciones, intérpretes que se han prestado según su criterio para explicarlo no muy bien que digamos. Pero el motivo del Apocalipsis, hermanos, quiero que todos lo anoten, tomen una libreta de notas, no se les pase este estudio, porque va a ser base. Estamos en un preámbulo ahorita, antes de entrar al primer capítulo de Apocalipsis, tenemos que ver esto. El propósito de Apocalipsis era el de consolar y dar esperanza a los cristianos del primer siglo que estaban atravesando por una de las más cruentas persecuciones. La iglesia estaba sometida en un horno de fuego. En esas épocas en que había dos grandes emperadores que eran sanguinarios, perversos y malos, en el siglo 80, en el año 80 del primer siglo, estaba gobernando Diocleciano. Diocleciano era un individuo muy feroz, terrible, y en el 95 estaba gobernando el emperador Domiciano. Antes ya había hecho la intención de acabar con el cristianismo, cosa que nunca va a pasar, porque Dios nos tiene en sus manos. Era Nerón. Por eso la historia narra de que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron sacrificados por órdenes de este individuo, Nerón. Por eso vemos que nadie se pone el nombre de Nerón. Qué raro, ¿verdad? Como el nombre de Judas. Pero ese es su propósito, el de consolar, el de dar esperanza, y más ahora a la iglesia también, que pasó por momentos muy difíciles, y porque la iglesia vive en medio de la maldad y la injusticia que reina en el mundo.
Pero sabemos también que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, solo Jesucristo, solo el Cordero Santo de Dios, ya venció al mundo. Y dice la Escritura que todos los enemigos de la iglesia y del Evangelio y de Jesucristo van a ser sometidos a los pies de Cristo, van a ser puestos por estrado a sus pies. Estas cosas que pasan en estos días de tribulación realmente y de todo el mundo, que nos parece algo extraño, ¿verdad? Que no solamente un país, sino todo el mundo, y nos está llenando de cuidado, algunos de miedo, de terror, cosas que también está participando el diablo para acabar con la humanidad. Y aquellos que no han puesto su confianza en Jesucristo, imagínense nomás, sufriendo aquí, sufriendo allá, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el que no pone su confianza y su fe en la sangre de Jesucristo va a ser condenado. Eso dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Claro, no va a haber pretexto para nadie. Todos deben saber eso. Está en la Biblia, lo llevan a las pantallas, está en los libros. Solo Cristo salva. Y en este caso de Apocalipsis, el que reina en estos 22 capítulos de Apocalipsis es el Señor Jesús. Él es el Rey. Y vendrá un día y llevará a su iglesia para que esté con Él para siempre. Algunos intérpretes consideran que este libro de Apocalipsis o de Revelación se limita a dos cosas. Y por eso ha habido enfoque preterista y enfoque futurista. El enfoque preterista dice que el libro de Apocalipsis no contiene profecías para el futuro. Todo se acabó en la historia. Y el enfoque futurista dice que tiene puras profecías para los años venideros, los últimos años del mundo. Los dos tienen razón, pero no uno solo, porque podemos ver el Apocalipsis como historia del pasado en la iglesia, por lo que está pasando ahorita la iglesia y por lo que sucederá después. Por eso es un libro histórico y escatológico, porque habla acerca de cosas que pasarán después. Pero otras personas han tomado el Apocalipsis como un oráculo. ¿Saben qué es un oráculo? Casi que se me suena bruja, ¿no? Aquellos que usan esos números, esas visiones, esas imágenes, esos símbolos para aterrar al mundo. Y cuando hablamos de bestias y de monstruos, ni el cristiano quiere ver sus ojos en el Apocalipsis. Se aterran, les da miedo. Así que sí es un libro que habla de preterista, de actualidad y de futurista. Sí es, como dije al principio, escribió Juan el teólogo, Juan el apóstol, este libro para suministrar consuelo, valor y dar esperanza a todos los creyentes de Jesucristo. Otros, como tienen miedo, se alejan de su lectura. Pero ese es un error. Es un error porque Cristo mismo dice, ayer en el Apocalipsis, tomen la Biblia junto conmigo, en el pasaje que leímos ahorita con el hermano Obed, vemos que dice el 1:3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Palabras de consuelo,
de energía espiritual, de fe. Aquellos que aman la Escritura con todo el Apocalipsis también. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y guarda estas cosas aquí dichas. Y en el último capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, subráyelos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Voy otra vez a volverlo a leer, el 7 del 22. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que sí, en ninguna parte encontramos esas palabras de ánimo de que el cristiano y el no cristiano debe acercarse a la Biblia, al Apocalipsis. Y yo no exagero si digo que de todos los libros de la Biblia, aparte de los evangelios, donde aparece Jesucristo con su salvación, con su gracia, es el Apocalipsis. Debemos estar plenamente convencidos de que hay que leer el Apocalipsis, hay que entender el Apocalipsis, hay que amar el Apocalipsis y hay que creer en el Apocalipsis. No hay otra. Y como digo, estos dos pasajes que acabo de leer, 1:3, 22:7, deben tenerlos en cuenta. En ninguna otra parte encontramos nosotros estas palabras de ánimo y de mandamiento a la gente. Así que, por un lado, hay gente que no le ve cosas prácticas ni principios vitales al Apocalipsis, pero hay gente que sí, y se apasiona como debe ser, pero con fe, con oración, con ánimo, con entrega, para conocer este gran libro. Sin embargo, hay gente, los que se llaman dispensacionalistas. ¿Y qué es el dispensacionalismo? Son aquellas personas que han sido mal adoctrinadas, mal enseñadas. Y se les ha enseñado que hay dos pueblos diferentes. Dos pueblos diferentes. Uno es el pueblo de Israel, el remanente de Israel, y la iglesia. ¿Noten ustedes? Estos creen que hay dos pueblos, tendrán dos diferentes fines, dos diferentes destinos. ¿Noten ustedes? Y hay gente que se molesta, porque uno le dice, no es así, de otras interpretaciones falsas, esa es una de ellas. Yo no puedo creer cómo hay gente que se molesta, sabiendo que todos los evangelios, las cartas paulinas, petrinas, juaninas, nos enseñan claramente que habrá un solo pueblo, que es la iglesia. Estos piensan que el Israel del Antiguo Testamento es diferente a la iglesia del Nuevo Testamento. Estos pensamientos de los dispensacionalistas vienen desde el siglo XIX, siglo pasado, en Escocia, creyendo que el Evangelio es incompleto, sin creer en esos pensamientos de que hay dos pueblos, alejándose de lo que enseñaron los apóstoles y los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los que siguieron a los apóstoles. Y hoy, afortunadamente, tenemos a los reformadores, los cristianos reformadores que le dan un enfoque exacto
a la palabra de Dios, sobre todo en el Apocalipsis. Pero estos dispensacionalistas no aceptan muchas cosas de la palabra de Dios. Y es posible que algunos bautistas estén confundidos, estén dentro de esta filosofía, de esta corriente o de este sistema. No van a tener base bíblica si siguen así pensando. Pero ¿de dónde viene esta corriente del dispensacionalismo? El dispensacionalismo viene de un predicador irlandés que se llamó John Nelson Darby. Fue el que empezó con estas ideas de dos pueblos y el que popularizó en la Biblia esta corriente fue el doctor Scofield en su revisión bíblica en 1909. Dice que en este sistema el hombre es probado con respecto de alguna revelación específica. Eso es lo que es el dispensacionalismo, que es probado según la voluntad de Dios en 7 diferentes periodos. Es probada su obediencia. Alguna de estas revelaciones que vamos a ver aquí en el pizarrón. Voy a pedir al hermano camarista, camarógrafo, que vea aquí. Creen en 7 dispensaciones. Cuando fuimos al seminario, pues su servidor, Seminario Teológico Bautista Mexicano, que estaba en Torreón, Noreste de México, nos enseñaron estas 7 dispensaciones que tiene la Biblia del doctor Scofield. La primera dispensación es la de la inocencia, desde Adán hasta la caída. Y luego la segunda dispensación es la de la conciencia. Primero inocencia y luego conciencia, que es desde la caída hasta Noé. Se salvaban, eran probados de acuerdo con esto. El tercero, el gobierno humano, que viene desde el diluvio hasta Abraham. Era el gobierno humano, esa dispensación. La cuarta dispensación es la promesa. Desde Abraham hasta que se da la ley del Sinaí. Entonces muchos siguen pensando que se salvan obedeciendo la ley. Están enclavados en esta dispensación que viene enseguida, la ley. Número 5, quinta dispensación, desde la ley hasta la cruz en el Calvario. Los fariseos en el tiempo de Jesucristo juzgaban a Cristo porque ellos decían que el hombre se salvaba obedeciendo la ley. Y todavía hay mucha gente que sigue creyendo eso. Si dice Santiago que nadie puede, el hermano Santiago, que nadie puede obedecer toda la ley, que si desobedecemos o quebrantamos un solo mandamiento de la ley, es como si hubiéramos quebrantado todos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que la ley mata, mas el Espíritu vivifica. También dice la palabra de Dios que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Porque el propósito final de la ley es ver que soy un pecador perdido. He desobedecido la ley de Dios. Entonces, dice la Escritura, que se siente así, pecador perdido, sin esperanza. La ley, viéndola, leyéndola, creyéndola con fe, por supuesto, porque la ley no es mala, está en la Biblia, la ley es buena, bastante buena. Nadie dice que es mala, al contrario,
La Biblia dice que el que desobedece la ley comete pecado. Porque yo pienso en lo particular que cuando Cristo nos juzgue, nos va a juzgar de acuerdo a cómo obedecimos la ley. Como somos salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio. Por ejemplo, si yo robo una pluma y luego robo algo de una tienda, luego me robo un cuaderno, etc. La ley no va a decir, el día tanto te robaste una pluma, el día tanto te robaste algo en la tienda, el día tanto te robaste un libro. Sencillamente va a decir, tú transgrediste el mandamiento que dicen no hurtarás. Con ese. Las personas que no son fieles a su mujer o que son perversos aún sin casarse, se hacen muchas cosas alrededor del sexualismo, muchas cosas perversas, terribles y sucias. No, el Señor va a señalar cada una de las cosas que hizo usted o que hizo aquella persona. Si gente va a ir al séptimo mandamiento, no adulterarás o no fornicarás. Así que en los mandamientos de la ley que encontramos en Éxodo y en Deuteronomio y que se repiten en los demás libros y que se repiten en el Nuevo Testamento y que se repiten en el Apocalipsis, bajo esos mandamientos seremos juzgados en aquel día. Todos los pecados están incluidos en la ley. O sea, cada mandamiento da origen a muchos pecados, incluye muchos pecados, señala muchos pecados. Sin embargo, la ley no nos salva, la ley nos condena. Y esto lo tenemos en la quinta dispensación. Ahora, si en esa época de la ley hasta la cruz del Calvario decían, ahí están los fariseos, ahí están los saduceos, ahí están los esenios, ahí están los herodianos, etc. No nomás en el tiempo de Jesucristo. Hoy hay hasta denominaciones que defienden la ley como medio de salvación. Y entre los mismos bautistas, yo soy bautista, soy pastor bautista de la Iglesia Manuel de Guadalajara. Hay inclusive un que otro bautista que está creyendo en eso. Equivocado. Está falsamente adoctrinado. La sexta dispensación es la gracia. Estamos en el medio, los que dicen, estamos en la época de la gracia. Se están refiriendo sin querer, inconscientemente, a las 7 dispensaciones. Porque siempre ha sido la gracia. El apóstol Pedro dice acerca de aquellos escritores, de aquellos profetas antiguos, dicen que estaban investigando cuándo sería la fecha de la venida de Cristo, con el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vaya usted a la carta primera de Pedro, capítulo 1. Eran cristianos como nosotros. David el rey era cristiano. Abraham era cristiano. Daniel era cristiano. David el rey era cristiano. Porque estaba en ellos el Espíritu de Cristo. Entonces no era la ley. No era la inocencia. No era la conciencia. No era el gobierno humano. No era la promesa. Siempre ha habido gracia. Y usted puede leer Salmos del rey David. Dice, cuando despierte tu semejanza. ¿Qué dice Job también algo de eso? Si vamos a estos capítulos y esos libros, nos vamos a dar perfecta cuenta de que la gente que vivió en aquel tiempo sabían perfectamente que la ley no los salvaba.
Así que la gracia siempre ha existido. Gracias a Dios. Desde allá cuando el Creador echó fuera a Adán y a Eva del huerto del Edén, por desobedientes, por pecadores. Allá en el oriente del Edén puso ángeles con un querubín encendido que se movía para todos lados para guardar el camino de la vida. Y vemos en Génesis 3:15 donde empieza la gracia. ¿Quieren que se lo lea? Génesis 3:15, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está diciendo Satanás, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. La gracia de Dios va a acabar con Satanás, y tú le irás, o sea, al diablo, en el calcañar al cristiano, lo va a hacer caer, lo va a tumbar, lo va a hacer pecar, lo va a rodear de tentaciones. Así que en Génesis 3:15 ya tenemos más revelada, se llama el protoevangelio, porque ahí tenemos la primera revelación del evangelio. Así que las dispensacionalistas que creen en la dispensación de la gracia, esta dispensación dice desde la cruz hasta la segunda venida del Señor. Pero pues, Él vino a realizar aquella profecía, aquella promesa que era Isaac, el hijo de Abraham. Vino a realizarla, pero ya existía, ya estaba entre la gente, ya era pueblo de Dios, pueblo rescatado, pueblo redimido. Y la séptima dispensación es el reino. Creen ellos, desde la segunda venida del Señor hasta que se establezca el reino. Esto creen ellos. Nosotros creemos que hay un solo pueblo, que es la iglesia, que vendrá la segunda venida del Señor y se llevará a su iglesia. Es lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Todos seremos levantados. Dice, los que viven no van a ser delanteros a los que están muertos. Todos vamos a recibir al Señor en el aire. Dice, y estaremos siempre con el Señor. Cuando venga Jesucristo, se va a llevar a la iglesia para estar con Él. Entonces, estas personas dispensacionalistas creen en dos evangelios: el evangelio del reino, que no es para la iglesia, y el evangelio de la gracia, que sí es de la iglesia. En otras palabras, se van a quedar aquí en la tierra los israelitas, con sus patriarcas, con sus profetas, aquí en la tierra renovada, la tierra purificada. Y la iglesia va a estar con el Señor. Y estos mismos creen que va a ser la iglesia llevada primero, y luego habrá 7 años de tribulación, y luego vendrá Jesucristo a reinar aquí 1000 años, cuando no saben que los números son simbólicos. En esos 7 años en que se va a la iglesia, dicen ellos, y venga Jesucristo, que habrá 7 años de tribulación. En mi particular entender, dice el apóstol Pablo que Él vendrá o sucederá cuando toque la final trompeta. Y se va en Apocalipsis, va a encontrar 7 trompetas. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima. Y si usted va al Apocalipsis, donde se repite 2 o 3 veces el reino de Dios, la iglesia cantando aleluya, imperio, poder, gloria al Señor, se repiten en el Apocalipsis.
Así que, a mi juicio, lo que sigue son las 7 copas de ira. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Yo pienso, y lo predico, que después de que el Señor a la final trompeta, séptima trompeta, y que se vaya a la iglesia con Él, entonces van a suceder todas esas calamidades de las 7 copas de ira. Y eso muchos difieren, sobre todo los dispensacionalistas, que tienes. Yo quiero que esta gente debe abrir su mente, su criterio, ponerse a razonar, a comparar, a revisar, a investigar. Por eso es bueno este preámbulo, esta introducción que estamos dando al Apocalipsis. Léanlo, hayan tomado nota. No dejen de ver estas cosas con seriedad, porque no es juego, es la Biblia, es la palabra de Dios que está en contraposición de ciertas corrientes o filosóficas o religiosas o teológicas que muchos no van de acuerdo con la palabra de Dios. Señor les bendiga, Dios los cuide, cuídense. Gracias por el estudio de su palabra de este viernes por la tarde-noche. Rogándoles, mis hermanos, que ahora que hay tiempo escudriñen y lean su Biblia. Para despedirnos vamos a cantar el coro 85. Les recordamos el domingo la transmisión de la escuela dominical, transmisión de escuela dominical a las 10:30 en vivo, y posteriormente el culto de las 12, y en la tarde el culto de las 7. Hermanos, hay que estar al pendiente, hay que seguir orando, y vamos aprovechando estos medios para seguirnos reuniendo como iglesia. Amén. Para alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, entonces vamos a cantar el coro 85, pidiéndole a los hermanos que les toca dirigir el domingo, que aquí nos vemos. Primeramente Dios. Bendita de vida eterna.
Vamos a ser despedidos en oración. Mis hermanos, vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios de los ejércitos, Dios del cielo y de la tierra, todopoderoso y omnipotente. Te rogamos, Padre y Señor nuestro, que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestra vida, que nos des sostén y valentía en los tiempos de necesidad y en los tiempos de lucha y prueba. Y te rogamos por aquellos que no te conocen. Te rogamos por la exposición de tu palabra, que caiga en tierra fértil y dé fruto y crezca. Padre y Señor nuestro, te bendecimos y te alabamos, porque nos permites llevar a cabo el estudio bíblico de tu palabra. Y te rogamos que nos permitas estar aquí reunidos como iglesia, reunidos en familia, reunidos en pueblo, para volver a alabar tu nombre, estudiar tu palabra y cantar salmos a ti. En Cristo Jesús te ponemos en tus benditas manos a nuestros enfermos, al sistema médico, a nuestros hermanos enfermeros, doctores, enfermeras. Te rogamos, Padre Señor nuestro, que les des cuidado, que les des el doble de cuidado en estos tiempos y en estos días. En Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que sin ti nada somos. Amén. Dios les bendiga.